Acá Kiki resolviendo dudas. Me dice el enunciado que hay dos personas que empujan un auto sobre una superficie horizontal. La fuerza que realiza una persona tiene una inclinación de 32 grados respecto de la horizontal hacia arriba. O sea que esta es F1. Y tiene un módulo de 120 newton. Y F2 es horizontal y tiene un módulo de 180. A partir de eso entonces me pide que calcule la fuerza total que realizan estas dos personas solamente. Bien. Sabiendo que entonces estas dos personas realizan estas dos fuerzas que aparecen marcadas, me pide como primero, antes de resolver la suma, que calcule, que realice el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces el diagrama de cuerpo libre lo representa al cuerpo como un punto y dibujamos las fuerzas que aparecen aplicadas sobre el cuerpo. Dos son las fuerzas que acabamos de mencionar. La otra es la fuerza peso que tienen todos los cuerpos por su interacción con el planeta en el que están, y la interacción con el suelo produce esta fuerza normal que es la que realiza el suelo para soportar al objeto sobre la superficie. Como no hay rozamiento, no dibujamos el rozamiento, sino habría que dibujar el rozamiento. Bien, este entonces es el diagrama de cuerpo libre, estas cuatro fuerzas que aparecen sobre el auto. Ahora me piden entonces que haga la suma de las fuerzas que hacen las personas. Entonces tengo que sumar F1 y F2. Sumar vectores es sumar sus componentes, así que tengo que sumar las componentes en X y las componentes en Y. Para lo cual voy a ver qué componentes tiene cada fuerza, F1, y qué componentes tiene F2. F1 tiene un módulo de 120 y 32 grados. Cuando entonces yo quiero descomponer a este vector, me encuentro que tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X, dado este ángulo de 32, es la adyacente a este ángulo, por lo tanto voy a usar el coseno. La componente en Y es el opuesto a este ángulo de 32, por lo tanto voy a usar el seno para descomponerla. Y obtengo entonces estos dos valores de las fuerzas en X y en Y de la fuerza 1. Puedo escribir el vector F1 con el valor de sus componentes y el signo según el sistema de referencia que yo elijo arbitrariamente para resolver el problema. Entonces elegí en este ejercicio tomar los positivos para la derecha y para arriba. Entonces todo lo que coincida con esa orientación tendrá signo positivo, si no tendrá signo negativo. F2 me dicen que tiene un módulo de 180 y es horizontal, por lo tanto sé que su componente vertical en el eje Y es 0. Cuando escribo sus componentes, entonces tengo que la componente en X es 180 con signo positivo para mi sistema de referencia y en Y es 0. Ojo, no confundan el módulo de F1 o el módulo de F2 con el vector F1 y el vector F2. El módulo es solo el tamaño de esto. Las componentes del vector las escribimos acá adentro y lo llamamos al vector F1 con sus componentes cuando lo escribimos de esta manera. Son dos formas de referirse, pero no hay que mezclar el módulo con el vector. Bien, hecha la descomposición, entonces sí puedo hacer la suma y por lo tanto la suma de las fuerzas en X son la suma de los módulos, las fuerzas en Y, la suma de los módulos de las dos fuerzas en el eje Y. Sumo los valores en el eje X son estos, 101 y 180, y en el eje X son 63 y 0. Por lo tanto, la fuerza resultante en X tiene este valor y en Y tiene este valor. Y son ambos positivos, las componentes son ambas positivas para el vector resultante. Estas son las componentes, pero también me piden el módulo y la dirección, así que veamos el módulo y la dirección. Recordemos entonces que lo que acabamos de calcular son las componentes y me pide el módulo del vector total y el ángulo de inclinación.
El módulo lo calculamos a través de Pitágoras, la raíz de la suma de los cuadrados, las componentes en x y en y, y eso nos da el valor del módulo de este vector. El ángulo lo voy a calcular a través del arco tangente del opuesto de este ángulo, que es el vector y el adyacente, opuesto sobre adyacente. El arco tangente de eso me va a dar entonces el ángulo de la resultante. Me preguntaba algo más, al final me decía, ¿existe en este problema alguna fuerza producto de la interacción de la superficie con el cuerpo? Bueno, nosotros sabemos que la interacción de la superficie con el cuerpo produce dos fuerzas sobre el cuerpo, que es la de rozamiento y la normal, que la normal es la que lo soporta. Esta es la que se opone al movimiento, esta es la que lo soporta sobre la superficie. Como no había rozamiento, esta no estaba, esta sí aparece y por eso tenía que aparecer en el diagrama de cuerpo libre. Veamos este otro problema. Este problema entonces me presenta una situación de dos cuerpos que están sostenidos por una soga y se encuentran en equilibrio. Estos cuerpos tienen una determinada masa, pero también tienen una carga eléctrica que produce, la interacción de estas cargas eléctricas produce una fuerza eléctrica que participa del equilibrio de estos cuerpos. En el primer ítem me dice que me fije en el cuerpo de la izquierda. Mirando el cuerpo de la izquierda, como todos están en reposo, el cuerpo de la izquierda está en reposo también. Así que vamos a plantear la condición de equilibrio para el cuerpo de la izquierda. Entonces el cuerpo de la izquierda está sometido a la fuerza eléctrica que va hacia la izquierda, al peso para abajo y a la tensión de la cuerda en esta dirección, que me dan su ángulo que es 50. Tengo ya el diagrama de cuerpo libre realizado, lo único que tengo que hacer es descomponer las fuerzas. Empezamos por las más fáciles. La fuerza eléctrica apunta hacia la izquierda, es totalmente horizontal, por lo tanto tiene componente en X pero no tiene componente en Y. Su signo es negativo porque en este sistema de referencia que elegí puse los positivos para arriba y para la derecha, arbitrariamente elegido en este momento. El peso apunta para abajo, es totalmente vertical, por lo tanto solamente hay componente en Y, no hay componente en X. Esto es para el peso. Recordando que el peso, para calcular el módulo, tenemos que multiplicar a la masa por la aceleración de la gravedad. No nos dicen en qué planeta está, así que suponemos que es la Tierra. Entonces esto es 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. A veces se redondea a 10 metros sobre segundo cuadrado, nosotros usamos 9,8. Bien, eso es para calcular el peso. Las dos fuerzas ya están descompuestas, vamos a la tercera fuerza, la fuerza de la tensión, que tiene que tener componente en X y tiene que tener componente en Y porque tiene una determinada inclinación. Acá aparecen la fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces para descomponerlo sabemos que el ángulo hacia la horizontal es 50, por lo tanto para descomponer en X, como X es el adyacente al ángulo de 50, vamos a usar el coseno de 50. Para calcular el Y, como el Y es el opuesto a 50, vamos a usar el seno. Con estas dos formulitas, entonces tenemos descompuesto la tensión en X y en Y. Y la podemos escribir con sus componentes a la fuerza de la tensión como los módulos que acabamos de calcular con los signos que le corresponden en el sistema de referencia. Los dos apuntan para el positivo del sistema de referencia, así que los dos serán positivos. Descompuestas las tres fuerzas que nosotros vemos, podemos aplicar la condición de equilibrio que nos dice que la suma en X y la suma en Y de las fuerzas nos tiene que dar 0. Por lo tanto, para el eje X solamente tenemos a la fuerza eléctrica que apunta a la izquierda, por lo tanto va con signo negativo, y a la fuerza de la tensión en X que apunta para la derecha, por lo tanto es positiva. En Y tenemos la fuerza de la tensión en el eje vertical, positiva, menos el peso. Todo esto tiene que estar igualado a 0.
Como vemos son dos ecuaciones, que hay dos incógnitas, que son la fuerza de la tensión y la fuerza eléctrica. Dos incógnitas, dos ecuaciones, podemos resolver el sistema. Pero tenemos la simplificación de que una de las ecuaciones no tiene a las dos incógnitas, solo tiene una incógnita, la del eje Y. Por lo tanto, podemos despejar de ahí directamente la fuerza de la tensión. La fuerza de la tensión, entonces, pasando el 19,6 para el otro lado y el seno dividiendo, nos va a quedar que vale 25,59. Conocida la Ft, yo puedo venir a la primera ecuación y despejar la fuerza eléctrica reemplazando el valor de Ft. Entonces despejo la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica me queda la fuerza que acabo de calcular, la fuerza de la tensión multiplicada por el coseno de 50. Eso me da 16,45. Con esto acabamos de calcular entonces las dos fuerzas que nos pedían, que eran la fuerza de la tensión y la fuerza eléctrica. Bien, seguimos. Me dice ahora, si las dos masas están solas en el universo, si estuvieran solas en el universo, ¿cuál sería la fuerza de campo gravitatorio que aparece? Bueno, hay una ayuda para que vos te centres solamente en las masas, en la interacción de estas dos masas, porque en realidad no importa si están en la Tierra, si están en la Luna, si están en Marte, o si el universo desapareció y quedaron solamente estas dos masas interactuando. En realidad eso no interesa porque entre todas las masas del universo se produce siempre una interacción, y esta interacción genera estas fuerzas de atracción entre las masas. ¿Sí? Vamos a calcular entonces esta fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción entre estas dos masas se va a calcular entonces con la fuerza de campo gravitatorio, que la conocemos, que es la constante gravitatoria por la multiplicación de las masas dividido la distancia al cuadrado entre centros. Como no hay dimensiones de las masas, suponemos que esta distancia que me dieron es entre los centros. Entonces reemplazamos la constante gravitatoria, que estaba en una tabla más arriba, las dos masas, que eran de 2 kilogramos según el enunciado, y la separación, que es de 35 centímetros. Acá hay que hacer la conversión. Ustedes ya saben que 35 centímetros son 0,35 metros. ¿Sí? Había que hacer la conversión esa antes, para no marearse. Bien, y hacemos la cuenta y esto me da 2,18 por 10 a la menos 9 newton. Vos cuando lo haces en la calculadora vas a ver que así como pusiste el por 10 a la menos 11, te aparece un por 10 a la menos 9 que lo tenés que incluir en el resultado, si no está mal. Lo siguiente que te piden es que calcules el valor de las cargas eléctricas en microcoulomb. Bien, entonces ahora dejas de mirar todo lo que es el peso, las tensiones, y te concentras en las fuerzas eléctricas. Vos sabés que las fuerzas eléctricas es producto de la interacción de las cargas y que su fórmula es muy parecida a la del campo gravitatorio, es esta que está acá. Es una constante K multiplicada por las cargas dividido la distancia al cuadrado. Y donde las cargas no interesa el signo, porque el signo te lo va a dar si las cargas son positivas o negativas, o positivas y negativas, o negativas y positivas. Depende de cómo sea cada carga, te dará un sentido de fuerza. Acá lo único que nos interesa es el módulo, entonces van todos sin signo. Bien, nosotros ya calculamos F, lo que nos falta son las cargas. Entonces reemplazamos con los datos que conocemos. Nosotros conocemos que el valor es 16,45, la constante la tenemos en una tabla más arriba, los dos valores de carga que no conocemos y la distancia que ya la convertimos en metros, va al cuadrado. Ahora, como sabemos que las cargas son iguales por el dato que nos daba el enunciado, cuando vos despejes, esto lo pasás para allá dividiendo, esto pasa para allá multiplicando, eso que está acá, de este lado te va a dar un número, y acá Q1 por Q2 te va a dar Q al cuadrado, porque son la misma carga, entonces no interesa diferenciarla. Ahora podés pasar este cuadrado que está acá, lo podés pasar como raíz del número que te quedó. De vuelta, cuando vos ponés este numerito con notación exponencial, te va a aparecer entonces también un numerito acá con notación exponencial que no lo tenés que perder. Cuando hagas la raíz, te vas a encontrar entonces que el valor de Q1 es igual al Q2, que ya lo sabemos, que es el número que acabamos de calcular haciendo la cuenta de la raíz de
24 por 10 a la menos 10. Pero me piden en microcoulomb. Entonces vos sabés, y esto había una tablita por ahí arriba, que microcoulomb corresponde a 10 a la menos 6. Y yo estoy en 10 a la menos 5. ¿Cómo hago para llevarlo a la menos 6? Bueno, corro la coma un lugar. Al correr la coma un lugar, yo estoy cambiando el exponente de la notación y lo estoy poniendo en 10 a la menos 6, que eso corresponde con microcoulomb. Con eso cumplo con lo pedido. Supongamos que vos no te acordás cómo es el proceso, entonces conviene hacer el repaso de la calculadora. Vos haces la cuenta y te va a dar el resultado sin la raíz, ¿no? Este resultado es este. Cuando aplicas la raíz, te da este valor que está acá, que es el que habíamos anotado acá con el a la menos 5. Cuando vos miras la calculadora, te encontrás con este botón que dice en. Cuando apretás este botón que dice en, te va a pasar el menos 5 a la menos 6. Va a correr el exponente de a 3 lugares. Precisamente porque te ayuda a que vos lo busques en microcoulomb, en este caso, podría ser en mili, podría ser en nano si seguís apretando, ¿sí? En mili si vas para el otro lado. ¿Cómo vas para el otro lado? Apretando Shift y en. Con Shift y en te achica, te agranda el exponente, no te lo achica, te lo agranda, y con en te lo achica, ¿no? Pasa de menos 6 a menos 9, es un número más chico, ¿no? Menos 9. Y menos 3 es un número más grande que menos 6. Hay que apretar Shift en. Bien, esto era usando la calculadora si no sabías cómo correr vos la coma. Después me pregunta qué pasa, qué podemos decir de las cargas. Bueno, evidentemente, si las fuerzas son de repulsión, las cargas tienen que tener el mismo signo. No importa si tienen el mismo valor o no, en este caso tenían el mismo valor, pero tienen que tener el mismo signo. Para que las cargas fueran de atracción, tienen que tener distintos signos. O la de la izquierda era positiva y la de la derecha era negativa, o la de la izquierda era negativa y la de la derecha era positiva. Lo mismo da. Pero en esos casos entonces serían fuerzas de atracción,